Hola, bienvenidos a Uno a con Barney. En este video vamos a mirar la propiedad número 10 de transformada. La transformada de f de t menos a por u, evaluado en t menos a mayor que 0, es igual a e a la menos as por la transformada de f de t sin la a. Y eso es igual a e a la menos as por la transformada de f de t, que nosotros la anotamos como f de s. Vamos a hacer la demostración de esa propiedad. Entonces simplemente partimos de aquí, ¿no? La transformada de f de t menos a por u evaluado en t menos a. Simplemente es, por definición, la integral entre 0 y infinito e a la menos st por f de t, pero la f de t es toda esta, ¿no? F de t menos a por u evaluado en t menos a por dt. ¿Y esto cuánto vale? Entonces la función u evaluado en t menos a es 0 si t es menor que a y es 1 si t es mayor o igual que a. Entonces aplicamos esa propiedad. Esto es la integral entre 0 y a de e a la menos st f de t menos a por u evaluado en t menos a, o sea, entre 0 ya vale 0, 1 por dt, más la integral entre a e infinito, entre 0 y a y entre a infinito. E a la menos st f de t menos a y la función u evaluado en t menos a de a infinito vale 1 por dt. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esta integral vale 0. 0 por esto vale 0. Entonces me queda simplemente la integral entre a e infinito. E a la menos st f de t menos a por dt. ¿Y ahora qué es lo que hago? A los límites de la integral le resto a. Aquí a menos a vale 0. Infinito menos a es infinito. O sea, esto simplemente me queda entre 0 e infinito. Y a la variable por dentro le sumo a, o sea, a la t le sumo a. E a la menos s por t más a. Y a la variable t le sumo a, o sea que me queda t más a menos a, simplemente f de t por dt, ¿no? Y esto a qué va a ser igual. De aquí, esto es e a la menos st por e a la menos sa. Entonces de ahí puedo sacar e a la menos s a, o sea, e a la menos as. Y me queda la integral entre 0 y infinito, e a la menos st f de t por dt. ¿Y esto qué es? Esto es e a la menos as. Esta integral simplemente es la transformada de f de t, que esto no es otra cosa que e a la menos as. La transformada de f de t simplemente es f mayúscula de s, así le estamos notando nosotros, f mayúscula de s. Entonces la transformada de esta función es e a la menos as por la transformada de f de t, que es e a la menos as por f de s. Ahí está la prueba, ¿no? Y ahora la inversa. La inversa. Entonces de aquí podemos concluir que la inversa de esta transformada, ¿cuál es? La inversa de e a la menos as por f de s simplemente va a ser la inversa aquí, o sea, f de t menos a por u evaluado en t menos a. Es decir, esta propiedad no sirve para calcular inversas. Si usted tiene una expresión de esta y quiere calcular la inversa, ¿qué es lo que hace? Halla la inversa de esta función. La inversa de esa función es f de t. Y para la respuesta cambia t por t menos a y lo multiplica por u evaluado en t menos a. Por ejemplo, 1. ¿Cuál es la transformada de e a la 5 por t menos 3 por u de t menos 3? Entonces, el a vale 3. Entonces sería e a la menos 3s. Y la f de t es e a la 5t. ¿Cuál es la transformada de e a la 5t? Pues simplemente 1 sobre s
menos 5. Y entonces ahora, si usted va a calcular la inversa de e a la menos 3s sobre s menos 5, ¿qué es lo que hace? F de s es 1 sobre s menos 5. Entonces calcula la inversa de 1 sobre s menos 5. Esto no es otra cosa que e a la 5 t. Y cuando vas a escribir la respuesta, escribe, esta es mi f de t, ¿no? Entonces simplemente escribe que la inversa de esta es f de t menos a y el a vale 3. O sea, sería e a la 5 por t menos 3 y lo multiplica por la función u evaluado en t menos 3. ¿De acuerdo? Y así es como funciona esta propiedad directa e inversa. Hasta pronto.